Muy bien, compañeros, compañeras, buenas noches nuevamente. Estamos ya en grabación de nuestra cuarta sesión, módulo de comercio internacional. Estamos ya sobre la mitad de nuestro ciclo, nuestra cuarta semana. Vamos a dar paso a la toma de asistencia. Estamos dando allí un espacio para tener a todo el grupo en conexión. Aún faltan algunos compañeros. Por el momento solamente tengo el reporte de una compañera que se está movilizando para hacer la conexión. He visto que todavía ya ingresado. Eh, Vamos a ir haciendo el proceso de asistencia mientras seguimos dando espacio ya que lleguen los demás compañeros. Ya les voy a compartir pantalla. Muy bien, estamos ya aquí en Sistema Odin. ¿Me confirman si estamos viendo la pantalla de Sistema Odin, por favor? Sí, Sí, señor. profe. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a realizar este proceso. Como siempre les solicito, agradezco que me confirmen ya sea por el audio o por el chat la asistencia correspondiente para que quede la evidencia en grabación. Lina Marcela Guevara, Buenas noches, profe, presente. gracias. Blanca Milena Aranzazu, Hola, profe, buenas noches, presente. gracias. Caterina Ardila, Mariana Benjumea, la compañera que nos reportó que va de camino para la conexión. Jennifer Bernal, Jenny Joana Berrío, Cindy Briseño, Hola, profe, buenas noches. gracias. Stephanie Cardona, Jennifer Corredor, Presente, profe, buenas noches. gracias. Luisa Fernanda Delgado, Presente, profe. gracias. Brian García, Alejandra Garzón, gracias. Alexandra Gómez, Presente, profe. gracias. Daniela Hernández, Profe, ella tiene problemas para llegar a la casa. ok. Yo creo que se conectan un ratico, listo. Muchas gracias por la información. Démosle el espacio correspondiente. Joana Jaramillo, Buenas noches, presente. gracias. Juan David Leiva, Buenas noches, profe, presente. gracias. Cindy Linares, Buenas noches, profe, presente. muchas gracias. Marta Doris Muñoz, Buenas noches, profe, presente. gracias. José Fernando Orrego, Profe, buenas noches, presente. gracias. Juan José Pino, Profe, buenas noches, presente. gracias. Juliana Quintero, Gustavo Adolfo Ríos, Sí, señor, buenas noches. gracias. Andrea Catalina Segovia, Buenas noches, profe, gracias. presente. Omar Velázquez, Sandra Milena Vélez, Ana Milena Vélez, Buenas noches, profe, presente. gracias. Julie Lorena Vera, Buenas noches, profe, presente. gracias.
Vamos aquí actualizando los compañeros que van ingresando. Permítanme un segundo, por favor, que acaba de ingresar la compañera Jenny Berrío. Vamos a ver si nos confirma allí en conexión. Vamos a ver si ya la tenemos. Sí, Jenny Berrío. Jenny, ¿nos escuchas? ¿Estás ok en conexión? Profe, buenas noches, acabo de entrar. Muy bien, muchas gracias. A usted. Bueno, tendríamos 21 estudiantes. Vamos a hacer una verificación aquí. Todavía tenemos varias personas que no me han contestado. Vamos a validar nuevamente. Caterina Ardila. Aún no está. Mariana Benjumea. Aún no está en conexión. Jennifer Bernal. Buenas noches, profe, presente. Gracias. Profe, Mariana Benjumea le escribió por el grupo. Sí, en el grupo. Sí, Sí, muchas gracias por la colaboración allí con la información. Stephanie Cardona. Tampoco está en conexión. Brian García. Muy bien. Daniela Hernández. Tampoco la tenemos en conexión. Se demora para llegar. Juliana Quintero. Hola, profe, buenas noches, qué pena. Ok, gracias, Juliana. Omar Velázquez. Omar, creo que tenemos problemas con tu audio. Veo que estás abriendo allí el micrófono, pero no se te escucha. Si nos puedes confirmar allí en el chat, Omar, por favor, para que quede tu registro. Ok, ahí lo estoy viendo ya. Muchas gracias. Gracias, Omar. Sandra Milena Vélez. Compañera Sandra aún no está en conexión. Profe, buenas noches, yo apenas me pude conectar, Daniela Hernández. Sí, Daniela, muchas gracias por tu información. Ya teníamos aquí, ya una compañera nos había reportado que estabas allí un poquito retrasada para llegar. No hay problema. Muy bien. Gracias, profe. Permítanme un segundo, entró la compañera. Y creo que entró otro compañero más, que fue el compañero Brian García. Brian, ¿nos escuchas? Profe. Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias, Brian. Permítanme, hacemos entonces una última verificación para ya dar paso a nuestros contenidos de hoy. Tenemos claro que la compañera Mariana Benjumea está trasladándose apenas hacia el sitio de conexión. No tenemos aún a la compañera Caterina Ardila, ni a la compañera Stephanie Cardona. Ya habíamos validado, ni a la compañera Sandra Milena Vélez. Muy bien. Vamos a dar el espacio a ver si se pueden conectar en los próximos minutos. 4 compañeros que quedan pendientes, 23 en conexión, de 27 en listado. Muy bien, vamos entonces con los temas para el día de hoy. Sesión número 4, módulo Comercio Internacional. Varias consideraciones. Primero, recordemos que el día de hoy dejaremos habilitado el primer parcial para desarrollo en plataforma, tal como lo habíamos concretado en la concertación académica al inicio de este ciclo o al inicio de este módulo. Para el día de hoy se dejará disponible, es decir, una vez finalicemos la sesión, habilitaremos el parcial en plataforma, quedará disponible durante unos días. Ustedes todavía no ven allí el parcial habilitado, yo ya lo tengo aquí montado, les voy a mostrar de una vez. Primer parcial, Milena, cuéntanos. Profe, ¿incluye lo que veamos esta noche? Correcto, Milena, incluye lo que veamos hasta el día de hoy. Ok, gracias. Muy bien. Como pueden ver aquí en pantalla, ustedes todavía no lo ven en plataforma, no está habilitado, pero ya está montado el parcial.
Obviamente, dependiendo de la cantidad de temas que veamos hoy o hasta donde lleguemos en temas el día de hoy, pues de pronto tendré que hacer alguna modificación, disminuir o aumentar la cantidad de preguntas. Eso dependerá pues de los temas con los que concluyamos hoy. Profe, ¿y qué? ¿Cómo está? ¿Cómo está de duro o difícil? Díganos la verdad. No, Luisa, para nada. Mira, el tema es fácil. Los parciales, de pronto las personas que ya han tenido la oportunidad de ver otro módulo conmigo, los parciales que manejamos, primero, están ligados directamente a lo que es nuestro módulo guía, están ligados directamente a lo que encontramos allí, a la información que hemos desarrollado y que encontramos en el módulo guía. Segundo, encuentran cierta cantidad de preguntas. Generalmente mis parciales no superan las 10 preguntas. Siempre tenemos un promedio entre 7, 8, 10 preguntas máximo. No superan las 10 preguntas. En este caso tenemos preguntas de todo tipo. Tenemos verdadero o falso, tenemos opción múltiple con múltiple respuesta, opción múltiple con única respuesta, completar una frase o un enunciado o un concepto, elegir palabras de una lista, completar con palabras de una lista, en fin. Tenemos una gran posibilidad de entregar diferentes tipos de preguntas. Lo que es muy importante, compañeros y compañeras, es que realicen una muy buena comprensión de lectura, muy buen análisis de los mismos enunciados y de las mismas preguntas para poder dar las respuestas que correspondan. Además de tener pues allí las herramientas disponibles para que ustedes puedan también evidenciar la información que se está solicitando allí, como es el módulo guía, como pueden ser también los videos, como pueden ser también algunas otras herramientas o recursos que hemos dejado allí en plataforma. Que es muy importante también que tengan en cuenta, el parcial estará disponible, como lo ven aquí en pantalla, hasta el 17 de mayo. 17 de mayo es el lunes festivo. Cuando hablo de disponibilidad es los días que va a estar abierto el parcial en plataforma. Desde hoy en la noche hasta el lunes a medianoche. Esa es la disponibilidad, es decir, en cualquiera de estos días o a partir de la noche de hoy y hasta la medianoche del lunes, ustedes en cualquier momento podrán ingresar a plataforma a desarrollar el parcial. ¿Qué deben de tener en cuenta? El parcial o el cuestionario que encuentran allí por tener condición de parcial tiene un único intento. Es decir, que si ustedes dan desarrollar el intento, ese es el intento que tienen que finalizar. No van a tener otro intento disponible, no se van a poder salir y luego continuar con el intento. No, eso no lo pueden hacer por ser un parcial. Además, una vez inicien con ese intento, tendrán un tiempo disponible de 60 minutos para desarrollar dicho intento. Entonces, tengan en cuenta, disponibilidad hasta el lunes. En cualquier momento pueden ingresar. Cuando ingresen y comiencen a desarrollar el intento, ahí les comienza a contar un tiempo de 60 minutos y deben desarrollar ese intento. Ustedes pueden navegar entre las preguntas, no hay ningún problema. Lo importante es que tengan muy claro que tiene un tiempo disponible y pues que deben contar con ese tiempo para poder entregar todas sus respuestas. Es muy importante también, compañeros, que al momento de que hagan la conexión o al momento de que determinen que van a hacer la conexión para el desarrollo del parcial, primero, identifiquen que tienen una buena conexión. De pronto, si están con una red Wi-Fi, pues una red Wi-Fi que les entregue una muy buena conexión, que no se vayan a desconectar, que no se vaya a caer los datos o que no se vayan a acabar los datos, en fin, si están conectados de pronto a algún dispositivo móvil, en fin, para evitar algún tipo de bloqueo o inconveniente con el cuestionario. También les recomiendo que traten de no desarrollar el parcial a través de dispositivos móviles. Uno, por el tema de la misma conectividad. Ustedes saben que los dispositivos móviles son muy susceptibles a que en cualquier momento se caigan los datos, se vaya la señal, en fin, y eso les puede generar algún inconveniente o les podría generar algún inconveniente con el desarrollo del cuestionario.
Y segundo, porque también en los dispositivos móviles a veces se vuelve un poco más complicado el manejo, el control de la plataforma y podrían cometer algún error involuntario en el desarrollo de su parcial. Entonces, por eso la recomendación allí es tratar de no utilizar un dispositivo móvil para realizar el parcial y tener por lo menos estar seguros de que hay una muy buena conectividad y demás. Sé que no estamos exentos de que de pronto tengamos un bajón de energía o una ida de energía completamente del fluido eléctrico o una caída de la red de datos, en fin. Si eso pasara, compañeros y compañeras, si eso llegara a pasar o que se bloqueó la plataforma, también puede pasar. Si eso llegara a pasar, por favor, les solicito que en el momento en que esa situación pase, hagan el reporte correspondiente a su tutor. Tomen la evidencia, le toman una foto allí a la pantalla del equipo, le toman una foto o un pantallazo al dispositivo donde estén allí realizando el cuestionario y me mandan un mensaje inmediatamente, yo estaré al pendiente para tratarles de dar la solución también de forma oportuna y validar la situación que se les esté presentando. Esas son las recomendaciones. El parcial es relativamente sencillo, muchachos, compañeros y compañeras. Es de mucha comprensión de lectura, de no tratar de sacar el parcial lo más rápido posible. Tengan en cuenta que tienen 1 hora para desarrollarlo, entonces identifiquen muy bien las preguntas, hagan una lectura muy correcta, con una muy buena comprensión y de igual forma las opciones de respuesta que tengan pues deben tener el mismo nivel de comprensión de lectura para que no vayan a cometer de pronto allí algún tipo de error. Y recuerden, todas las preguntas están ligadas directamente a lo que hemos venido desarrollando y estamos desarrollando con nuestro módulo guía. ¿Alguna inquietud con respecto al parcial, compañeros, compañeras? No, profe, todo claro. Claro, profe. No, profe, todo claro. Muy bien, perfecto. De igual forma, si se presenta alguna inquietud en el desarrollo de esta sesión, pues ya saben que tienen completa libertad para hacer la consulta y trataremos de ayudarles en el desarrollo de la misma. Muy bien. Vamos entonces a tratar de desarrollar los temas que tenemos propuestos para hoy. 4 temas puntualmente. Uno de ellos ya teníamos, digamos que una actividad previa que ustedes deberían haber realizado. Me refiero al tema de Incoterms, para lo cual se dejaron un par de links en la sesión anterior y donde se hizo la recomendación de que realizaran la lectura de esta información que encuentran en este par de links, que está completamente relacionada a lo que es el tema de los Incoterms, para tener un poco de contextualización de lo que vamos a hablar el día de hoy y que ya al menos tengan un poco claro hacia dónde apuntan estos términos de negociación internacional. Algunos seguramente ya los conocían, otros no. Lo importante es que allí se genere un contexto general para poder entregar un poco el desarrollo del tema el día de hoy. Eso lo validaremos y verificaremos. Una vez entremos al tema de Incoterms, haremos algunas preguntas donde evidenciaremos si efectivamente se hizo la lectura o no de estos contenidos. Vamos entonces a desarrollar el resto de los temas, globalización, ventajas e inconvenientes. Ya hemos hablado bastante de globalización, hemos hablado un poco de las características de Colombia, por ejemplo, en el caso de las importaciones, en el caso de las exportaciones. Eso ya es hablar de globalización. Hemos hablado de e-commerce, eso es hablar de globalización también. Entonces, trataremos de evacuar un poco rápido esta parte de la globalización, hablando puntualmente de algunas ventajas e inconvenientes o desventajas que se podrían presentar actualmente con la aplicación de la globalización, que no es un concepto nuevo, es un concepto de ya hace muchos años, pero que hoy en día todavía tenemos ciertas, digamos que barreras en cuanto a lo que es la información y la aplicación de este modelo internacional. Hablar un poco de los organismos enfocados al comercio exterior.
y un poco también de los aspectos técnicos del comercio exterior, entre ellos los Incoterms. Vamos entonces a pasar a nuestro módulo. Y vamos aquí en esta parte. En la sesión anterior hablábamos o terminábamos analizando un tema rápidamente donde hablábamos de los contingentes que se pueden presentar para el desarrollo de las operaciones de comercio exterior, sobre todo el tema de las importaciones, diferentes contingentes que se presentan o que los países, las economías presentan para proteger un poco su producción interna, su mercado interno, sus sectores y que estos no se vean tan afectados con precisamente el fenómeno de la globalización. ¿Quién nos está levantando la mano, perdón? Mariana. Ah, ok. Mariana está haciendo su reporte allí de que llegó a la sesión. Gracias, Mariana, por tu reporte. Ya había visto tu información previamente en el grupo. También los compañeros estaban allí como al pendiente. Ya permíteme entonces aquí actualizamos de una vez la asistencia para que no tengas inconveniente. Mariana Benjumea. Permíteme un segundo que creo que tenemos... sí, la compañera Sandra Vélez por aquí nos está informando. Problemas de conexión. Regálenme un segundo, por favor. Le damos las instrucciones correspondientes a la compañera. Permítanme un segundo, por favor. Muy bien, ya le estábamos dando allí las instrucciones a la compañera Sandra Vélez. También tenemos el ingreso ya de la compañera Caterina Ardila, que nos está confirmando en el chat. Caterine Ardila, muchas gracias, Caterine. Te recomiendo, y a las personas que van ingresando, les recomiendo que puedan evidenciar estos 20 minutos que llevamos ya de sesión, evidenciarlos una vez que allí el video en plataforma para que se actualicen un poco de lo que ya hablamos aquí con el resto del grupo. Está más enfocado al tema de la asistencia y un poco a las consideraciones del parcial que quedará habilitado el día de hoy. Muy bien, tenemos entonces solamente pendientes a la compañera Stephanie Cardona y a la compañera Sandra Vélez, que ya nos reportó unos problemas de conexión. Esperemos que se puedan solucionar. Muy bien, les estaba diciendo entonces que precisamente esos contingentes que hablábamos en la sesión anterior están relacionados un poco con esas ventajas o inconvenientes que puede entregar el fenómeno de la globalización, que, como les decía, no es un concepto nuevo, ya hemos hablado de él bastante. Les decía hace un rato que cuando hablamos de las exportaciones de Colombia, las importaciones, la posibilidad del e-commerce, una gran cantidad de inconvenientes o de factores positivos que se encuentran en las diferentes economías para poder aplicar esta globalización o este mercado internacional de productos, pues ya estamos hablando de globalización. La importancia y las ventajas que nos entrega la globalización y que podríamos hablar de ellas e identificarlas muy fácilmente. Primero, es la posibilidad de que ya todos los mercados, casi que todos ellos, a nivel mundial están completamente abiertos. Han dejado de ser, desde hace muchos años, economías o mercados proteccionistas a pasar a ser entonces mercados y economías un poco más liberales, un poco más abiertas a la posibilidad de tener ese comercio, no solamente entre los sectores internos, sino también entre los sectores de otros países, identificando así cuáles son las ventajas que yo como economía o como país pueda tener y de las que
puedo aprovecharme para llevar mis productos a otros mercados que no cuenten con esas ventajas y que de igual forma necesiten los productos que yo tengo o los servicios que yo tengo, y a su vez identificar mi economía, mis mercados, mis sectores, qué falencias tienen en algunos productos, en algunos servicios, y lograr ubicarlos en otro país, en otro mercado diferente, y poder traer esos productos o esos servicios hacia mi economía, porque pues ya identifiqué que efectivamente hay una falencia en ese sentido y el mercado está demandando esos productos o esos servicios. Es muy importante tener claro el papel que juega el mercado allí en el tema de la globalización. Si el mercado no demanda los productos que yo tengo disponibles y sobre los cuales tengo cierta ventaja, pues difícilmente voy a aplicar el concepto del comercio internacional como tal y apoderarme o beneficiarme un poco de esa globalización en otros mercados. Sin embargo, en ese ejercicio de lograr identificar esas ventajas que yo tengo y las ventajas que tienen otros y que me pueden servir a mí como economía o como país, en ese ejercicio pueden también verse un poco afectados ciertos sectores de la propia economía de forma directa o de forma indirecta, y allí es donde se podrían generar algunos inconvenientes de la aplicación de la globalización. Y por eso algunas economías, ya muy pocas, no apuestan por enfocarse directamente en lo que es la globalización y siguen siendo economías un poco proteccionistas, un poco cerradas. Ya identificaremos o identificamos fácilmente de qué países estamos hablando. Países como Cuba, países como Venezuela, algunos otros países como Medio Oriente, que ya más por unas condiciones políticos sociales están un poco cerrados a lo que es el tema de la globalización, pero que de una u otra forma siguen allí pendientes de qué pasa y qué pueden aprovechar de esa globalización, aún teniendo ese perfil proteccionista de su economía. Y también los mismos países que ya vienen trabajando sobre los procesos de globalización y que se han visto bien afectados por este proceso de globalización, aún estos países que ya están muy, digamos que enfocados en ese mismo crecimiento a través de la globalización, generan procesos proteccionistas para algunos de sus sectores, para algunos de sus segmentos de mercado, donde comienzan a determinar algunas condiciones propias de dichos sectores o de dichos mercados que pueden verse afectadas por esa misma globalización. Hablábamos en la sesión anterior del caso, por ejemplo, de los textiles y de los contingentes o las barreras arancelarias que se tienen actualmente, unas aranceles ad valorem o aranceles adicionales para la importación de confecciones en Colombia, tratando así de proteger un poco, generar ese proteccionismo al sector, a la industria de las confecciones, a la industria textil en Colombia, que sabemos que es bastante fuerte, pero que se ve afectada por el fenómeno de la globalización cuando comienzan a llegar una gran cantidad de confecciones de otros mercados a muy bajos costos, con diferentes calidades, y pues que son un poco más asequibles al mismo mercado que sigue demandando estos productos y que tendrá entonces la posibilidad de diferenciar a través de los precios, un poco las calidades también, diferenciar un poco esto y pues aprovecharse del tema de la globalización, donde se les está entregando productos ostensiblemente de bajo precio. No vamos a poner allí en tela de juicio la parte de calidades, pero son bajos precios, y pues el mercado y la misma situación económica del sector y del país pues llevará a que se traten de consumir estos productos que tienen unos menores precios y que no son producción colombiana. Entonces allí se ve afectado ese sector y hay que generar cierto proteccionismo. Digamos que eso es de los inconvenientes o las desventajas más marcadas que puede tener la globalización, pero son más las bondades que encontramos en este proceso
la posibilidad de aplicar diferentes mecanismos no solamente para la transferencia internacional de mercancías, sino también para los servicios, para el flujo como tal del recurso humano, la posibilidad de generar integraciones entre diferentes países para que el recurso humano pueda movilizarse sin ningún tipo de restricción, que pueda incluso trabajar en cualquiera de los países integrantes de esa unión como tal para que busquen opciones diferentes y la economía se siga desarrollando como tal y el ingreso no se pierda, el ingreso de cada una de las personas no se pierda y pues ya sabemos que cuando se pierde el ingreso pues se pierde el desarrollo económico y eso afecta las economías como tal de los países y de los diferentes sectores. Aún habiendo un proteccionismo, si no hay la posibilidad de generar los ingresos, pues la economía se ve altamente afectada. Ese tipo de ventajas encontramos en la aplicación de la globalización, donde, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, cuando se genera la integración de dichos países, o de todos los países que hacen parte de dicha unión, pues ellos generan condiciones para poder movilizar mercancías a través de todos los países sin ningún tipo de restricciones, hacer compras y ventas de sus productos, obviamente cumpliendo con todas las normativas y con toda la parte legal y demás, pero se facilita mucho más la movilización de las personas, sin ningún tipo de restricción entre los países miembros de dicha unión. De igual forma, la posibilidad de que estas personas, independiente del país donde son originarios, si quieren ejecutar labores como tal o desarrollar su profesión en otro país miembro de la misma unión, también lo pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente. Habrá algún tipo de restricciones, nuevamente generando un poco de proteccionismo allí para los mismos sectores, para la misma generación de empleo propia de los países, pero hay ciertas libertades y ciertas aplicaciones que gracias a la globalización se pueden realizar. Además de los otros tratados, acuerdos comerciales que encontramos entre diferentes países y que benefician un poco la parte del comercio internacional y siguen apostando entonces al desarrollo de la globalización. Eso en cuanto al tema de la globalización, que ya como les dije, hemos hablado bastante de todos los factores que allí pueden intervenir y que puedan afectar en el desarrollo del comercio internacional. Debemos conocer e identificar un poco también los organismos, tanto internacionales como locales, que están relacionados con el comercio exterior y con el comercio internacional. Ya podemos identificar fácilmente uno de ellos, aquí no lo tenemos todavía en pantalla, pero podemos identificar fácilmente uno de ellos a través de las lecturas que ustedes realizaron. En esa lectura que ustedes realizaron, ¿qué entidad o qué organismo internacional interviene directamente en este desarrollo del comercio exterior? ¿Qué me dicen, compañeros? Vayan analizando ahí la pregunta mientras actualizo el ingreso de la compañera Stephanie Cardona. Stephanie, ¿nos escuchas bien? ¿Estás ok en conexión? Sí, profe. Qué pena, es que estaba en un trancón. Ok, no te preocupes, tranquila. Lo importante es que ya estás aquí en sesión. Te recomiendo entonces validar los contenidos que ya hemos venido entregando durante estos 35 minutos que ya llevamos de sesión para que estés al día una vez que pues allí el video en plataforma. Bueno, profe, gracias. Muy bien. Aún no tenemos a la compañera Sandra Mileno, al parecer sigue con inconvenientes de conexión. ¿Qué me dicen, compañeros, acerca de la pregunta que les acabo de realizar? ¿Qué organismo encontramos allí en esa lectura que ustedes hicieron de esos artículos? Profe, la Cámara de Comercio Internacional. Cámara de Comercio Internacional. Es Lorena. sí señor, que es que es ese nombre todo. ¿Es el qué?
El Incoterms. Ok, muy bien. Cámara de Comercio Internacional, organismo relacionado directamente con el comercio exterior y el comercio internacional, que además de otras funciones que tiene, están encargados o vienen desarrollando ya hace varios años, allí en esas lecturas encontraban cierta información, viene desarrollando la aplicación y determinando el uso de los Incoterms, que será un tema que trabajaremos en unos minutos, para su aplicación en el comercio exterior y en las negociaciones puntualmente del comercio internacional. Ese es uno de los organismos que tenemos allí. ¿Qué otros organismos podemos encontrar? Y que ya de pronto muy seguramente hemos escuchado a través de los medios de comunicación o hemos leído algo por allí en redes sociales y demás. Organización Mundial de Comercio, la OMC, organismo que se ocupa de todo el tema de las normas que rigen el comercio entre países. Este sí determina normas. Las normas. Recuerden que la Cámara de Comercio Internacional, y para los que leyeron allí, no está hablando de normas. Ahora hablaremos de esa parte. Organización Mundial de Comercio sí se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Genera una gran cantidad de acuerdos, los está validando, modificando, actualizando para que los países que están participando del comercio mundial y que obviamente hacen parte de la Organización Mundial de Comercio como tal y están ratificados por estos parlamentos de comercio, pues allí deben adherirse y acogerse a la normativa, a las normas que la OMC emite y aplicarlas obviamente bajo los parámetros de sus normativas propias también. Allí, obviamente, se ven afectados de forma positiva, hay que entenderlo de esa forma, se ven afectados de forma positiva tanto los exportadores como los importadores y todos los actores del comercio internacional, que se ven relacionados con todo el tema del comercio y de las normas, vuelvo y lo repito, que determina la OMC, Organización Mundial de Comercio. Encontramos, como ustedes lo decían, o como Lorena nos colaboraba allí con esa información, la Cámara de Comercio Internacional o International Chamber of Commerce, sus siglas en inglés, y es la organización que genera algunos estatutos básicos para la aplicación de los sistemas de comercio y de inversiones a nivel mundial, es decir, aplicando la globalización. Aplica algunos instrumentos, aplica algunas determinaciones como lo son los Incoterms, los términos de negociación internacional para el comercio. Estos términos, recordemos que no son normas, son unas determinaciones que establece la Cámara de Comercio Internacional para que las partes de una negociación, comprador y vendedor, puedan determinar de correcta forma los riesgos, responsabilidades y costos que debe asumir cada uno de ellos en una operación de compraventa internacional. Además de esto, pues determinará también unas condiciones logísticas a aplicarse en dicha operación, más enfocadas un poco a lo que es la distribución física internacional, y quién de ellos debe ejecutar dichas operaciones, que son el desarrollo, son esa parte del comercio exterior que permite desarrollar el comercio internacional. Encontramos también, ya más adelante hablaremos un poco más de la Cámara de Comercio Internacional en el desarrollo de los Incoterms. Encontramos también a la Organización Mundial de Aduanas. Organización Mundial de Aduanas. Tenemos entonces Organización Mundial de Comercio, que determina las normas de carácter mundial y aplicables a todos los países que están ligados directamente a esta organización y que ejecutan operaciones de comercio internacional y de comercio exterior. Tenemos la Cámara de Comercio Internacional y tenemos la Organización Mundial de Aduanas.
Organización Mundial de Aduanas, que se encarga entonces de generar una ayuda a todos los países miembros en materia aduanera. Además, contribuye bastante en el desarrollo de todos estos procedimientos aduaneros que permitan generar como es su último objetivo, o el objetivo en el que vienen trabajando, o la premisa que vienen trabajando desde ya hace unos 10 años aproximadamente, y es todo el tema de facilitación de los procedimientos aduaneros a nivel mundial. Por eso se han generado una gran cantidad de cambios, no solamente en el país, sino a nivel mundial en todos los procesos aduaneros, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista informático, desde el punto de vista legal también. Y además se han generado algunas certificaciones o calificaciones como tal para los usuarios aduaneros a nivel mundial, que permite también enfocarse hacia esa facilidad y hacia la seguridad como tal de las operaciones, como por ejemplo el establecimiento de la figura del operador económico autorizado o el OEA, que es una figura que está establecida a nivel mundial. Actualmente en Colombia la venimos desarrollando desde el 2013, si mal no recuerdo, se viene desarrollando, paulatinamente ha ido mejorándose y ya son más, o cada vez más, son una gran cantidad de empresas las que se adhieren a esta calificación o buscan esta calificación, que en este caso la entrega o la otorga la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en conjunto con las entidades de control que allí tengan lugar, como INVIMA, como ICA, como Policía Antinarcóticos, y avalan la seguridad de las operaciones de un usuario del comercio exterior. Llámese exportador, llámese importador. Actualmente las agencias de aduana también pueden acceder a esta calificación. Los puertos también podrán acceder a ella. Los agentes de carga internacional también podrán acceder a ella. Y cada vez más los diferentes actores del comercio exterior y del comercio internacional se podrán adherir a esa figura del operador económico autorizado, que lo que hace es generar una confiabilidad en toda la seguridad de la operación. Y esto facilita obviamente todos los procesos, porque ya cuando estas entidades de control comienzan a recibir operaciones de actores como exportadores, importadores, agencias de aduana, de carga, que están calificados como operador económico autorizado, pues ya saben que es una operación segura, que no tienen que hacer muchas verificaciones, que no tienen que hacer muchas inspecciones, que ya es una responsabilidad de dicho actor, importador, exportador, cualquiera de ellos, tener una correcta ejecución de las operaciones, de los documentos, de la información, y que en caso tal que se llegara a presentar algún inconveniente, alguna desviación, alguna falta, alguna falencia en toda esta operación, pues su calificación como tal se puede ver directamente afectada e incluso puede ser perdida. Y eso iría en detrimento de lo que es la imagen de dicha empresa. Entonces, esto para decirles que la Organización Mundial de Aduanas se enfoca bastante en todo el tema del desarrollo como tal, de las condiciones aduaneras, procedimientos, trámites aduaneros, incluso la generación de algunas normas también para el desarrollo de todos los procesos aduaneros. La Organización Mundial de Aduanas también estableció o ha establecido la clasificación arancelaria de los productos, el sistema armonizado para la descripción y codificación de mercancías, o como se conoce puntualmente, el sistema armonizado arancelario. Ese sistema armonizado, de pronto algunos están familiarizados con dicho sistema. No sé, de pronto algunos de ustedes que por su entorno laboral o experiencias con empresas actuales o con empresas anteriores hayan podido identificar o hayan tenido relación con
el tema de las clasificaciones arancelarias o las partidas arancelarias. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar o de conocer un poco de lo que es la clasificación o las partidas arancelarias? No, profe, por mi parte no. No, profe, por mi parte tampoco. No, profe. Ok. No hay problema, compañeros. Ya vamos a identificar un poco esa parte. No vamos a profundizar mucho porque pues, esto es un tema bastante amplio, el tema de la clasificación de mercancías, pero vamos a poder identificar algunas condiciones interesantes que ustedes van a poder encontrar allí. Les decía entonces que dentro de las funciones de la Organización Mundial de Aduanas, además de todo el tema de facilitación de procedimientos aduaneros, está el tema de la clasificación arancelaria de mercancías o el sistema armonizado para clasificar las mercancías. Todo el universo arancelario, es decir, todos los productos que ustedes se puedan imaginar, todo el universo arancelario, como se le conoce, tiene una clasificación, tiene un código que lo identifica a nivel mundial. Esto para poder facilitar bastante el tema de las operaciones aduaneras. Ya vamos a ver un poco acerca de eso. La Organización Mundial de Aduanas también emite aspectos técnicos y administra dichos aspectos técnicos con relación a lo que es la valoración aduanera y las reglas de origen, es decir, la determinación de origen de los productos. Cuando un producto es producido en un país, por ejemplo Colombia, con materia prima colombiana, mano de obra colombiana, todo, suministros y demás hechos y producidos en Colombia, se determina que el producto efectivamente es originario del país, es hecho en Colombia, porque pueden haber productos hechos en Colombia, pero que no son originarios, porque cuentan con una gran cantidad de materia prima de otros países. Por ejemplo, aquí solamente se hace un ensamble. Es hecho o ensamblado en Colombia, pero originario de diferentes países. Ellos determinan todas esas condiciones para poder entregar entonces la información necesaria para aplicar o no una regla de origen. Y también todo el tema de la valoración aduanera, que en el caso de la valoración aduanera, en nuestro ejercicio desde el punto de vista contable, sí que debemos conocer un poco de esta parte de la valoración aduanera, donde, para el caso colombiano, la determinación de la valoración aduanera siempre estará enfocada hacia la sumatoria de el valor de la mercancía en términos FOB, para eso vamos a hablar un poco ahora de los términos de negociación, más los valores relacionados con los fletes internacionales de la mercancía y el seguro de las mercancías. Valor FOB, flete internacional y seguro de las mercancías, que realmente lo que es esta sumatoria es la determinación de otro término de negociación, que es el término CIF. Ya vamos a ver la parte de Incoterms y allí entenderemos un poco más esto. Tenemos otros organismos nacionales, ya de carácter nacional, que intervienen en todo el desarrollo del comercio exterior. Dentro de ellos, y pues como el principal organismo que interviene en todo el desarrollo del comercio exterior en Colombia, tenemos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde desde allí se dictaminan una gran cantidad de decretos, leyes, resoluciones, conceptos, procedimientos y demás para poder desarrollar como tal el ejercicio del comercio exterior y el comercio internacional en Colombia. Este organismo entonces se encargan de determinar cuáles son las posibles ventajas que tiene Colombia, la economía, cuáles son las falencias, obviamente a través de la evaluación y cómo va desarrollándose la misma economía en el país. Se va determinando todo esto y entonces identifican en qué momento, por ejemplo, Colombia debe generar relaciones comerciales con algunos países, generar acuerdos, acercamientos, finiquitar algunos que ya vienen desarrollándose. Intervienen en toda esta parte, muy enfocados en lo que es la globalización como tal, y allí entonces
contribuyen un poco a la mejora en la economía y al desarrollo de los diferentes sectores, tanto hacia la exportación como hacia la importación. Aquí tenemos ambas vías. Obviamente el enfoque primordial debe ser o debería ser enfocado hacia la exportación, pero no se puede dejar de lado también la importación porque el mercado siempre va en ambas vías, tanto en la venta como en la compra. Tenemos a ProColombia, de pronto lo han escuchado, llamado antes ProExport, ahora se llama ProColombia, ya hace varios años con este nombre, ProColombia, y realizan entonces o están encargados de toda la promoción comercial para las exportaciones colombianas. Puntualmente, exportaciones de productos no tradicionales. Es decir, apoyan a diferentes empresas pequeñas y medianas sobre todo, no están exentos de también entrar a hacer procesos con empresas grandes, pero se enfocan mucho en la pequeña y mediana empresa para generar precisamente el desarrollo de sus exportaciones y de esos productos no tradicionales, es decir, productos con valor agregado. No estamos hablando allí ni de café, ni de petróleo, ni de carbón, porque es lo mismo de lo mismo y son exportaciones tradicionales que no tienen ningún valor agregado, que tal como se encuentra y como se extrae, en este caso de la tierra o de la naturaleza, pues así mismo se está exportando hacia otros países. Colombia lo que hace entonces es fomentar ese desarrollo de los productos altamente diferenciados, llamados exportaciones no tradicionales, y ayudarles a apoyar a las empresas, a los diferentes empresarios, a que generen ese desarrollo de negocios con mercados externos, ofreciendo sus productos, ofreciendo sus servicios, dándose a conocer a nivel mundial. ProColombia entonces puede identificar o logra identificar oportunidades de mercado, diseña estrategias para penetrar mercados, internacionaliza empresas, acompaña en el diseño de planes de acción, hace contacto directo con los empresarios y entre empresarios, y tiene ciertos servicios especializados para poder entonces adquirir bienes y servicios a través de esas negociaciones con los diferentes empresarios del país y con los diferentes empresarios a nivel mundial. ProColombia realiza una labor muy interesante desde hace muchísimos años y ha permitido y ha colaborado con el desarrollo de muchas empresas y su enfoque hacia el comercio exterior. Inicialmente, lo que hace ProColombia entonces es identificar qué posibilidades hay en el mercado, en diferentes mercados. Entonces tenemos a ProColombia regado por todo el país, diferentes oficinas, a través de diferentes regionales donde identifican la aparición o el establecimiento de diferentes empresas productivas o comercializadoras, y también identifican qué fortalezas tienen o podrían tener estas empresas para llegar a mercados externos o mercados internacionales. Y ya entran entonces en una conversación y negociación con las mismas empresas o empresarios para aportar todo el conocimiento que ProColombia tiene en cuanto a comercio exterior a estas empresas que muy seguramente pues no tienen ese enfoque o por su tamaño no es su objetivo primordial, pero que ProColombia establece que hay un muy buen potencial para que sus productos lleguen al exterior y ayuda a estas empresas. Todas estas ayudas, asesorías y demás son completamente gratuitas. Allí lo importante es que se dé el reconocimiento como tal a ProColombia sobre todo ese desarrollo y toda esa implementación de un plan exportador, por ejemplo. E incluso ProColombia cuenta con algunos recursos que están destinados desde el ministerio, obviamente, para apoyar dichas empresas, con el ánimo de que el desarrollo de esos planes exportadores sea un hecho, efectivamente se ejecuten y no queden allí solamente en estudios, palabras y no llegue a realizarse de forma física y de forma correcta la exportación de un producto o de un servicio. Encontramos también a Bancoldex, muy seguramente lo han escuchado, es entidad financiera, hace las funciones de un banco de segundo piso, como se puede conocer,
y genera allí algunos beneficios financieros y algunos productos financieros puntualmente para las empresas enfocadas en la exportación. Empresas que presenten proyectos enfocados a la exportación y que obviamente necesitan de algún tipo de financiamiento, allí pueden encontrar algunas posibilidades con algunos productos para que puedan ejecutar precisamente esos proyectos y puedan llevar a buen término los procesos exportadores, por ejemplo. Fiducoldex también, fiduciaria, también es un tema de la parte financiera. Presta entonces servicios financieros a los diferentes actores del comercio exterior. Aquí sí pueden encontrarse tanto importadores como exportadores. Presta entonces a la empresa privada diferentes servicios de gestión financiera, algunos portafolios, administración de patrimonios y demás a través de fiducias para que el desarrollo de sus procesos de comercio exterior pues estén también seguros en esa parte. Encontramos otro de los organismos más importantes y es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o la DIAN, quien tiene como función principal entonces garantizar todo el tema de seguridad fiscal. Ya sabemos que ese enfoque fiscal y tributario pues es el primordial de la DIAN, pero en el caso del comercio exterior, se enfocan también en todo el desarrollo, aplicación, ejecución y sanción además de toda la parte aduanera, tributaria, cambiaria de las operaciones de comercio exterior. Tratando de generar allí pues un tema de equidad, transparencia, legalidad. Ya todos sabemos, estamos en el país del divino niño y esta información que podemos tener aquí de forma teórica, muy bien presentada, en la práctica de pronto se ve un poco afectada por diferentes situaciones puntuales o por diferentes funcionarios que de pronto no aplican estos principios y ya el tema se vuelve un poco más complejo cuando ya hemos encontrado gran cantidad de ejemplos que a través de los medios de comunicación nos han dado a conocer de desfalcos, de inconvenientes en los procesos administrativos, en los procesos operativos, el tema de la corrupción, en fin, una gran cantidad de situaciones que desde esta entidad se han podido presentar, que son muy pocas, son puntuales, pero son bastante discientes de los posibles manejos erróneos que se puedan presentar allí en esta entidad, pero que a fin de cuentas es la entidad que regula toda la parte tributaria y del fisco como tal en Colombia, y adicional a eso tiene unas condiciones también tributarias, aduaneras y cambiarias importantes. En cuanto al tema de control y en cuanto al tema de la generación de la ejecución de dichas actividades por parte de los diferentes usuarios. El Banco de la República también es otro de los organismos que se relaciona con el comercio exterior, y ya hablamos un poco de él cuando tocábamos el tema del mercado de divisas y el tema de la tasa de cambio, la tasa representativa de mercado y los tipos de cambio y demás. El Banco de la República, ya sabemos que es la entidad monetaria principal o cabeza del país, genera la política monetaria del país, mantiene ciertos niveles pues allí de coherencia en la economía a través del manejo de la moneda, emite la moneda, es el único ente o el único organismo habilitado para la emisión de la moneda en Colombia, el Banco de la República. Es el banco de los bancos. Es el banco de los bancos. Es uno de los conceptos que se manejan normalmente. El Banco de la República y pues el Banco de la República de cualquier país es el banco de los demás bancos que tienen sus funciones financieras en el país o en la economía del país. Objetivos: generar entonces la estabilidad de los precios, tanto de compra como de venta, en el caso nuestro de la economía dolarizada que tenemos, pues generar una estabilidad entre los precios de compra y los precios de venta del dólar,
para equilibrar un poco esa balanza de pagos también que se maneja y que ya hablamos de ella también, de la balanza comercial o balanza de pagos. Y además genera algunos beneficios también importantes en cuanto a el desarrollo de políticas financieras año a año, como ustedes ven a través de los diferentes indicadores económicos que se tienen, el tema de PIB, inflación, crecimiento económico y demás, todo esto que puede estar manejado directamente desde el Banco de la República y que afecta el desarrollo económico del país y que a su vez puede afectar directamente a todo el desarrollo del comercio exterior. Importante también indicarles que genera el Banco de la República toda la normativa en tema cambiario, como ellos son los que regulan toda la parte de compra y venta de divisas, el mercado como tal de precios y genera la estabilidad de precios, son entonces también los llamados a generar todo el control, verificación normativa de la parte cambiaria en el país, el Banco de la República. Si bien la DIAN tiene algunas funciones cambiarias, la DIAN no emite normas, reglamentaciones y demás en el tema cambiario. Sí vela por la ejecución, la correcta ejecución de toda la parte cambiaria, pero quien emite normas, sanciona y demás es el Banco de la República. Por último, tenemos el Consejo Superior de Comercio Exterior, que es un organismo asesor del Gobierno Nacional. Es un conjunto de diferentes empresas, tanto del gremio privado como del gremio público, agremiaciones como tal, que lo que hacen es generar eso, generar cierto apoyo al Gobierno Nacional en todos los temas de comercio exterior, competitividad para las empresas, tanto de forma interna como de forma externa, y ayudar también un poco a generar cambios y mejoras en todo el tema de la política de comercio exterior del país. Esos son los organismos que encontramos tanto a nivel internacional como a nivel local, relacionados un poco con el tema de comercio exterior. Ahora vamos con unos aspectos técnicos que esperamos en estos 45 minutos que nos quedan poder generar aquí una buena cantidad de información para que quede un poco claro. Primero de ellos, el tema de la clasificación arancelaria, que ya les decía entonces que es esa posibilidad de identificar el universo de productos a través de un código. Y que, como les decía hace un momento, es la Organización Mundial de Aduanas la que determina este sistema armonizado. La clasificación arancelaria como aspecto técnico primordial del desarrollo de las operaciones de comercio exterior está enfocada entonces, permítanme un segundo, está enfocada entonces en la correcta identificación de cualquier cantidad de productos o cualquier tipo de productos por parte de las entidades de los diferentes países, en este caso enfocadas un poco a la parte de comercio exterior, y que determinen las condiciones puntuales del mismo. Condiciones como aspectos normativos, técnicos, físicos, incluso en algunos casos de los productos, que deben cumplir las partes intervinientes de esa operación, es decir, el comprador y o el vendedor. Permítame un segundo. Creo que ya tenemos a la compañera Sandra Milena. Nos confirma Sandra si estás ok en conexión. Hola, profe. Sí, apenas acabé de poder ingresar. Listo, perfecto, Sandra. Bueno, lo importante es que ya estás aquí en conexión. Te recomiendo entonces que realices la visualización de los contenidos que llevamos hasta el momento una vez el video esté disponible allí en plataforma, para que te pongas al día en lo que hemos entregado hasta este momento. Claro que sí, profe. Muchas gracias. Muy bien, ya podemos entonces dejar actualizada esta parte de asistencia con todo el grupo en sesión. Y seguimos acá con nuestros contenidos.
Estamos hablando entonces de la clasificación arancelaria. Organización Mundial de Aduanas, generando ese sistema armonizado que permite esta identificación. ¿A través de qué? De un código numérico. Siempre vamos a hablar de un código numérico. Si hablamos de clasificación arancelaria o de partidas arancelarias o de subpartidas arancelarias, hablamos de un código numérico. Un código numérico que está avalado a nivel mundial y que permite la identificación de los diferentes productos que se estén comercializando, tanto en exportaciones como en importaciones. Entonces, ¿qué finalidad tiene esta clasificación? Como les decía, identificar, más allá de los productos, las condiciones que puede tener el mismo. Y además, y como complemento, identificará toda la parte de factores o tasas arancelarias a las que esté sujeta ese producto en determinado país. Sobre todo hablando en el tema de importación. Casi en la totalidad del mercado mundial o el mercado global y los diferentes países que realizan operaciones de comercio exterior, en las exportaciones no se genera pago de impuestos. Incluso en nuestro caso, en el caso colombiano, las exportaciones no generan incluso el IVA. Cuando estamos facturando productos que van destinados a la exportación, no se factura IVA, no se cobra IVA. Luego hay que hacer un proceso tributario para poder hacer la reclamación de devolución de IVA de esas exportaciones, porque muy seguramente se estarán utilizando productos, materias primas o insumos a los cuales se les ha pagado IVA y pues no lo estamos facturando. Entonces hay que hacer un proceso de demostración ante la DIAN para poder generar la devolución de ese IVA. Si de pronto recuerdan, ese ha sido uno de los factores importantes en los cuales la DIAN ha fallado un poco y se nos ha identificado o se nos ha informado a través de los diferentes medios de comunicación de procesos de algunos funcionarios, incluso carteles, como los llaman los mismos medios de comunicación, de funcionarios que generan algunos documentos o hacen falsificación de documentos, o generan las exportaciones ficticias, como también se conocen, para luego solicitarle a la DIAN devoluciones de IVA que han ascendido a unas cifras extremadamente grandes, de miles de millones de pesos, y que han desfalcado un poco a esta entidad y obviamente a la nación. Volviendo al tema de la clasificación arancelaria, entonces es una nomenclatura, una identificación numérica de las diferentes mercancías para la posibilidad de su comercialización y una mejor identificación de las mismas a nivel mundial. Porque puede pasar que en un país le llamen a un producto de una forma y en otro país de otra forma. Tienen denominaciones diferentes, siendo el mismo producto, que es muy usual que pase. O el producto lo vende un país de América Latina, pero lo está comprando un país, por ejemplo, del Lejano Oriente, que difícilmente va a entender español o difícilmente va a entender inglés, y de pronto esta clasificación, esta numeración, permite ya identificar en su sistema y con sus condiciones y con su información propia en su idioma un poco más de qué le están hablando. Es un poco hacia dónde va esto. Ahora, cuando hablamos de esa clasificación, hablamos de una numeración, como les vengo diciendo. ¿Y dónde encontramos esto? ¿Y esto qué es? ¿Y cómo identifico yo? Tenemos una herramienta que yo les he dejado en plataforma, que es, de pronto algunos de ustedes ya lo han trabajado, en el área de recursos encuentran el portal de la DIAN enfocado a toda la parte de aranceles o al tema del sistema armonizado. Ese sistema es este que les estoy mostrando acá. Ese link los lleva directamente a esta pantalla. Igual pueden hacer el ingreso por la página de DIAN, que ustedes muy seguramente la conocen, y allí hacen la búsqueda de portal aranceles y los lleva a esta misma página.
Incluso les da unas herramientas previas donde les dice si van a consultar por texto, van a consultar por nomenclatura o solamente por texto, por las condiciones del producto o por alguna norma, en fin. Yo les dejo aquí la posibilidad de hacer una consulta por nomenclatura. Tenemos una gran cantidad de códigos. Son muchísimos códigos. Imagínense el universo de productos, así va a ser el universo de códigos. Características puntuales de dichos códigos. Ya vamos a ver un poco esta herramienta. Características puntuales de dichos códigos. En la nomenclatura como tal, el sistema armonizado comprende 4 números. 4 números. Ya después de esos 4 números, tendremos 2 números más que van a identificar casi que por región mundial donde se está implementando la identificación de ese producto. Y luego, 4 números más que van más enfocados a la determinación o la clasificación que dé cada uno de los países para dichos códigos. El sistema armonizado, como lo ven aquí, en esta parte que estoy señalando, tiene una nomenclatura de 4 a 6 números. Y es parte fundamental, y esos números nunca van a variar. Los que sí pueden variar son los siguientes: el código o el dígito 7 y 8 y el 9 y 10, eso sí pueden variar. Pero los 6 primeros, 4 a 6 primeros dígitos nunca van a variar. Como les decía, es la determinación del sistema armonizado que la Organización Mundial de Aduanas ha establecido. Ya luego los otros dígitos pueden variar dependiendo de la región o dependiendo del grupo de países y dependiendo del país como tal que esté generando dicha clasificación. Entonces, por ejemplo, en esta herramienta vamos a identificar varios productos. Colombia, por ejemplo, es un país altamente importador de llantas. Aquí podríamos entonces generar una consulta por el código de nomenclatura. Yo ya lo sé, o yo ya conozco cuál es, y doy unos números aquí, que es el 4011. Podríamos buscar también, permítanme, me devuelvo un poco acá. Vamos a ver si nos carga, sí, pero aquí nos carga. Lo que les decía ahora, las opciones que yo tengo para buscar el código arancelario o la partida arancelaria o la clasificación arancelaria. Lo puedo buscar de forma general, por algunas medidas o por algunas normas que apliquen, por el código de nomenclatura si me lo sé, por la estructura, consultar por nombres de la mercancía o por texto. Entonces hagamos una búsqueda por texto a ver si nos permite hacer la búsqueda. La página o el portal, como cosa rara y como suele suceder con la DIAN, desafortunadamente, a veces no nos presenta la información de forma correcta o se cae fácilmente la plataforma. Pero vamos a tratar de hacer la búsqueda aquí. Hicimos consulta por texto, descripción de la nomenclatura, permite buscar un texto en las descripciones, entonces vamos a buscar aquí. Y vamos a ver si encontramos entonces el texto neumático, no llanta, sino neumático. Vamos a ver si nos deja buscar. Como les decía, vamos a ver si por cualquiera de estos términos, vamos a ver si de pronto con la tilde, una búsqueda mejor. Muy bien, vamos a ver si de pronto aquí sí. No carga, muy bien. Vamos entonces a devolvernos para mostrarles la información que me interesa que conozcan. Vamos a hacerlo por
búsqueda general y con el código de nomenclatura, que para el caso de los neumáticos o las llantas es el 4011. Miren que aquí está la palabra neumático. No la estaba buscando la herramienta, pero pues aquí estamos. Entonces, primero, identifiquemos el código de nomenclatura o la clasificación arancelaria, ese sistema armonizado que presenta la Organización Mundial de Aduanas y que cada uno de los países que intervienen en el comercio exterior se adhieren a él. Primero, 6 números. Nomenclatura del sistema armonizado, 401110. Con el 401110 yo siempre voy a encontrar entonces caucho y sus manufacturas consideradas neumáticos o llantas neumáticas nuevos y de caucho. Allí lo encuentro. Ahora, tengo una complementación de la descripción. Ese 401110 lo determino entonces como esas llantas neumáticas, pero las que son utilizadas en automóviles de turismo, incluidos los de tipo familiar, brake o station wagon, y los de carreras. Miren que aquí ya la descripción, a pesar de ser un poco amplia, me está generando unas características puntuales de un producto. Y además me complementan la descripción diciéndome que dichas llantas, que son de caucho, que son nuevas, que son de las utilizadas en automóviles de turismo con unas condiciones específicas y también las de carreras, corresponden a las llantas radiales. Y allí ya me cierra más la brecha de productos. Que puedo tener diferentes tipos de llantas, así, de RIN 14, RIN 13, RIN 17, en fin, y con diferentes dimensiones y características. Pero si cumplen con estas descripciones generales, van a estar incluidas dentro de este código. Ya con eso, aquí la plataforma nos entrega un poco más de información. Lo que nos interesa saber, ¿qué gravamen arancelario tiene dicho producto para la importación? Miren, aquí está, importaciones o exportaciones. Para la importación, sí, hay un gravamen. Miren que aquí está señalado que existe un gravamen. Para la exportación, no existe. No se cobran impuestos por la exportación, gravámenes, ni IVA, ni otras tarifas, ni gravámenes por acuerdos internacionales. En la exportación no existe ningún tipo de gravamen ni medidas, porque lo que se intenta es promover, fomentar la exportación. Para el caso de la importación, sí, tenemos entonces, por ejemplo, el gravamen, que es la tasa arancelaria, y aquí lo encontramos, gravamen arancelario general del 10%. Es decir que si un importador de llantas le compra a su proveedor cierta cantidad de llantas con un valor de $50,000, por ejemplo, tendrá que estar considerando dentro de su costeo el pago de un arancel, de un tributo arancelario del 10% sobre el valor en aduana, que ya hablaremos de él. Y también debe generar un pago de IVA, porque las importaciones sí generan IVA. Y aquí está, tarifa 19%. Y así como vemos estos datos, la herramienta de DIAN pues nos genera cierta información que ahí está subrayada, necesaria para el desarrollo de una operación, llámese importación o llámese exportación. Y aquí a través de esta herramienta se pueden seguir buscando todas las consultas, todos los productos, perdón, que yo pueda encontrar dentro de la estructura de la nomenclatura. Aquí, por ejemplo, yo puedo hacer consulta por estructura, entonces puedo ir sesión por sesión. Miren que la primera sesión del código arancelario o del sistema armonizado me habla de animales vivos y productos del reino animal. Sección 2, productos del reino vegetal. Sección 3, grasas y aceites animales. Y así sucesivamente me va entregando diferentes secciones hasta llegar a la sección 21, objetos de arte o colección y antigüedades.
En estas secciones encontramos una gran cantidad de productos y se va subdividiendo, siendo más específicos, yendo de lo general hacia lo específico. Por ejemplo, ingresemos a una de las sesiones aquí, metales comunes, sección número 15. Metales comunes, entonces miren, vamos de lo general a lo más específico. Sección número 15 me habla de metales comunes y sus manufacturas. Luego vienen unos capítulos, del 72 al 83. El 72 me habla de metales comunes y manufacturas de estos metales con fundición de hierro y acero. Manufacturas de fundición de hierro y acero. Cobres y sus manufacturas. Níquel y sus manufacturas. Y así sucesivamente me va generando una subdivisión, es decir, se va volviendo más específico. Por ejemplo, entremos a aluminio y sus manufacturas, capítulo 76. Miren el código, lo que les decía, de 4 a 6 dígitos. Aquí tenemos 4 dígitos que están identificando. Entonces miren que seguimos siendo más específicos. Ya nos hablan de metales comunes y manufacturas, puntualmente de aluminio y sus manufacturas. Y luego dentro de esos productos de aluminio y manufacturas podemos encontrar, por ejemplo, las barras y perfiles de aluminio con el código 7604. Entremos ahí. Entonces ya tengo metales comunes y manufacturas de esos metales. Puntualmente aluminio y sus manufacturas. ¿Qué tipo de manufacturas? Barras y perfiles de aluminio. Ahora esas barras y perfiles de aluminio pueden ser de aluminio sin alear, es decir, de aluminio puro con unas cantidades mínimas de algunos otros elementos que puedan ser aleados con el aluminio, pero que en su mayoría pertenecen al aluminio, es decir, de un 99% y más. Y barras y perfiles de aleaciones de aluminio, donde tienen una gran cantidad de elementos adicionales, boro, estaño, níquel y diferentes metales que se pueden adherir, que se pueden alear con el aluminio. Miren que aquí me da la posibilidad de seguir ampliando. Por ejemplo, de aluminio sin alear. Y ya me habla de barras como tal y de los perfiles, incluso perfiles huecos. Miren que aquí me va ampliando el código, ya vamos en 8. Podríamos entrar a este, me lo está habilitando, a ver qué otro tenemos. Es el único que tenemos. Entonces aquí lo más específico son las barras, con el código 7604-101000. Este es el código arancelario, este es el código que hace parte del sistema arancelario, del sistema armonizado, que corresponde a las barras. Ah, pero ¿cuáles barras? Las barras de aluminio sin alear, que hacen parte de los metales comunes y manufacturas relacionados con el aluminio, puntualmente sin alear y que se presenten como barras. Miren, vamos de lo más general a lo más específico. Ese es el enfoque del sistema armonizado. Y con este código se puede identificar el producto a nivel mundial. Muy seguramente los últimos 4 dígitos puedan cambiar en otros países. Incluso en algunos, los últimos 6 dígitos, dependiendo del manejo que le den al código arancelario. Pero tendrá una fácil identificación para el mercado mundial. ¿Tienen alguna inquietud con respecto a esta clasificación arancelaria? No, profe, no. No, profe. Bueno, el tema es bastante amplio, como les decía hace un rato. Aquí la Eso, idea... eso le iba a decir yo, profe, qué pena interrumpirle. Yo creería Sí, que Gustavo. obviamente pues eso en lo práctico, ¿cierto? Es donde uno va como cogiéndole el dulce al tema, ¿cierto? Porque es bastante largo. Yo medio estuve leyendo algo y muy largo. Sí, es correcto, Gustavo. Como les decía, esto fácilmente puede ser tema de un semestre completo. E incluso no acabaríamos. Porque cada una de esas secciones que ustedes vieron allí tiene unas condiciones en específico para poder clasificar un producto por esa sesión. Y esas condiciones deben de conocerse muy bien.
qué tipo de productos pueden ir y qué tipo de productos no. Por el uso, por ejemplo, por la determinación de uso o por tener algún elemento adicional o, por ejemplo, no todos los productos se presentan en barras, como el ejemplo que estábamos desarrollando. Yo fácilmente puedo comprarle a un proveedor un kit de herramientales para la construcción, por ejemplo, donde vienen llaves, tornillos, lijas, limas, y estoy comprando un kit de todos esos productos. Y ahí vienen, como les decía, una gran cantidad de productos. Si yo voy a importar ese kit, no quiere decir entonces que a cada producto tengo que identificarle su código arancelario. No, porque yo estoy comprando un kit. El producto que me venden es un kit. ¿Ah, que tiene diferentes elementos? Sí, claro. Pero lo que yo compro comercialmente es un kit. Entonces hay que tener en cuenta unas condiciones comerciales también para poder identificar el código arancelario de ese kit. Hasta allá es la complejidad del tema de la clasificación arancelaria. Además de composiciones, además de porcentajes de la misma composición, características de los productos, destinos finales de los mismos. Una gran cantidad de condiciones que se deben de tener en cuenta. Lo importante y claro para nosotros es que existe un código, o lo que debe quedar claro es que existe un código de identificación que nos permite precisamente identificar esos productos y también identificar las condiciones de los mismos en cuanto a esa parte aduanera, lo que es el arancel, lo que es el IVA y algunas condiciones puntuales de requisitos legales y administrativos y también algunos beneficios que se puedan tener en el tema de acuerdos internacionales como aranceles diferenciados, menores aranceles o beneficios puntuales de IVA o de los mismos requisitos legales y administrativos. La herramienta queda allí dispuesta en plataforma, muchachos, para que ustedes la puedan consultar en cualquier momento en el área de recursos de la sesión del día de hoy. Profe, Sí, una pregunta. Luisa, dime. ¿Es verdad que existe una página donde uno puede ver como una empresa a quién le compra, a quién, o sea, dónde importa? Correcto. Y Sí, para existe. Existen varias realmente. Pero tenemos una que muy seguramente es de conocimiento de ustedes, o al menos la han escuchado desde el punto de vista contable, y es la página de Legis. Legis es una base de datos interesante. El DANE también, la misma DIAN también tiene una base de datos interesantes, pero digamos que en función y en características importantes de base de datos y de la posibilidad de búsqueda de esa información que nos plantea Luisa, Legis, más puntualmente Legiscomex, tiene una gran cantidad de herramientas y beneficios importantes para identificar a quién se le compra, a quién se le vende, una empresa a quién le compra, de dónde, en qué países, precios incluso, pero obviamente toda esta información está sujeta a un pago, al pago de la utilización de la herramienta como tal. Ustedes se comunican directamente con Legis. Legis les hace el ofrecimiento de los diferentes paquetes que ellos tienen. Herramientas incluso donde también tienen el arancel o el sistema armonizado arancelario, donde se pueden buscar de forma un poco más didáctica y más fácil y más completa, además, la información que les estaba mostrando a través de la página de la DIAN. Allí también ellos tienen esa herramienta, entonces tienen herramienta de base de datos, estudios de mercado, tienen la posibilidad entonces de identificar una empresa en el país, de cualquier parte del país, desde que tenga NID, desde que esté registrada y que ejecute operaciones de exportación o importación. Ustedes pueden ir a la base de datos y validar esa información, generar reportes de los últimos 5, 10, 15 años y hacer estudios de mercado con eso. Existe la posibilidad y además hay otras, pues hay otra gran cantidad de bases de datos de ese tipo, ¿sí? Que generan esa información. Ah, qué interesante eso, profe. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto, Luisa. Muchas gracias a ti por el interrogante y por el aporte. Eso en cuanto entonces a
estos aspectos técnicos como la clasificación arancelaria. Dentro de esa clasificación arancelaria ya hablamos de las consideraciones de mercado y legales, que son todas las restricciones administrativas y legales que pueda tener un producto, cumplimiento de reglamentos técnicos, determinaciones puntuales de salubridad, inocuidad, consumo y demás, que cada uno de los países determine. Son aspectos técnicos del comercio exterior. Y el otro tema que debemos tocar, que trataremos de evacuar aquí de forma muy ágil también, todavía nos quedan unos 20 minuticos, es la parte de los Incoterms. Y para eso les había solicitado a ustedes la identificación de los contenidos de esos dos links que dejamos en sesión anterior y que son herramienta puntual para identificar un poco bien lo que son los Incoterms. Entonces, para dar paso a este tema, no vamos a ahondar aquí en lo que nos entrega el módulo porque es exactamente lo mismo o muy parecido, incluso más actualizado de lo que vimos allí en los links. Aquí sí vamos a dejar esta parte de los Incoterms, pero ya se las voy a identificar en una mejor herramienta que también la tienen allí en plataforma, en el área de recursos, y es estas gráficas de los términos de negociación. Primero, entonces, consulto, compañeros. ¿Quién nos quiere generar allí un par de aportes o quiénes nos quieren generar un par de aportes con respecto a los contenidos que tenían allí en esos links relacionados con los Incoterms? Ninguno. Bueno, profe, yo por ahí como que me acuerdo que dependiendo sea el comprador o vendedor, cómo quería que le llegara su mercancía a puerto, entonces van pues qué tipo de Incoterms. Sí. Muy bien, dependiendo de unas condiciones de negociación. Profe, y eso es muy interesante porque eso abre muchos campos a, digamos, a las personas que apenas van a empezar, porque ahí decía como que el vendedor se encargaba como de todos los procesos de la mercancía, que la mercancía llegara pues al puerto, entonces eso hace como que esté relacionado mucho con todos los tipos de necesidades. Muy bien, identificar las necesidades de cada uno de los participantes, del exportador o del importador, y mirar en qué término se puede ajustar, en qué término puede desarrollar su negociación, y partir de eso, como tú dices, para aquellos que están empezando, de pronto identificar operaciones de comercio exterior, los Incoterms son una herramienta básica. Listo, a través de qué Incoterm puedo yo entonces generar tanto beneficio para mí como comprador o como exportador y beneficio para la contraparte, llámese proveedor o llámese comprador. ¿Sí? Allí voy identificando algunas condiciones a través de los Incoterms. ¿Quién más nos quiere dar algún aporte? Profe, yo algo Gustavo. leí, me pareció, la verdad, bastante interesante, ya que eso sería pues como, pues según lo que recuerdo, mientras me abre pues acá el archivo también, que era como un conjunto de normas, por decirlo de cierta manera, ¿cierto? Que por medio de eso establecen unos derechos por medio de los intercambios comerciales y las condiciones de venta. Tenía un montón de ítems como tal, tenían varios ítems muy puntuales. Recuerdo que uno de ellos decía que, digamos, que el vendedor, el exportador, pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes. Únicamente se ocupa del embalaje de la misma. O sea, para mí, puntualmente sería pues como acuerdos entre las partes para escoger o decidir, no por medio de la norma, acuerdos mutuos. Bueno, venga, hagamos este negocio. Yo le exporto hasta allí
y usted está acá o así sucesivamente. O sea, me parece demasiado, como usted decía ahora, una norma, un planteo pues básico, pero muy interesante, la verdad que sí. Muy bien, Gustavo. Ya vamos a analizar un poco lo que nos dices. Alejandra. Para aportar un poquito lo que dice Gustavo, yo entiendo, o sea, sí, eso es como las normas y por eso hay varios tipos, para que cada persona, cada importador o exportador, se acoja al tipo de Incoterms que le sirve a él. Si me asegura la mercancía, si no necesito que me la asegure, si la recogí ahí, si me la recogen de ahí o yo estoy como me hago responsable de ella mientras la recibe la persona que me la compró, o si él se hace responsable a partir de que yo se la dejo pues ahí como en el puerto o en el lugar donde la entregué. En fin, es como los Incoterms son como las normas y los deberes y los derechos, y para eso hay varios tipos, para que cada persona, de acuerdo a su necesidad, se acoja a cada tipo como de esta norma, o sea, cuál me sirve más. Correcto. Muy bien, Alejandra. Muchas gracias por tu aporte. Es identificar a través de diferentes condiciones, más allá de normas, de pronto no tengamos allí presente normas porque no son normas, son condiciones. Son unas condiciones que establece la Cámara de Comercio Internacional a través de dichos términos. ¿Para qué? Para que, lo que tú decías, Alejandra, los compradores y vendedores identifiquen las condiciones más óptimas de su operación. Hasta dónde puede ir uno, hasta dónde puede ir el otro, qué puede asumir el uno, qué puede asumir el otro, cuál va a ser el riesgo del uno, cuál va a ser el riesgo del otro. Luisa, creo que nos ibas a aportar algo más y Brian creo que también había abierto el micrófono. Luisa. Profe, es que tengo una pregunta. Sí. Para usted, ¿cuál es el término de negociación más, pues como el mejor? que usted recomienda? El mejor. Sí, el mejor. Te respondo, el mejor término de negociación son todos los términos de negociación. Y ya te explico por qué. Vamos con Milena, que nos levantó la mano. Profe, a mí en base pues a todos los Iconter que están ahí, solamente me surgen como una duda. Sí. Un ejemplo, si yo como vendedor, yo digo que me acojo al que me asegura la mercancía, pero también me la lleva hasta puerto. Y da la coincidencia de que no me asegure la mercancía. Y da la coincidencia de que pasa algo extraordinario y perdí la mercancía. Entonces allí, ¿quién me responde? Si yo no me acogí al que tenía asegurado y también transporte. Entonces me surge como esa duda. Para responderte rápidamente, si yo como comprador le estoy diciendo a mi vendedor, véndame en X término, el cual no incluye seguro, ¿cierto? El cual no incluye seguro, digamos que solamente es el costo de la mercancía y el flete, sin seguro. Si yo le estoy diciendo eso a mi proveedor, a mi vendedor, quiere decir que yo como comprador tengo la obligación de adquirir un seguro. Precisamente para evitar lo que tú dices, Milena. Pasó un inconveniente, hubo una catástrofe en alta mar, una avería gruesa, o la mercancía al momento de llegar al puerto de destino y descargarla, se cayó el contenedor en el muelle y se me dañó toda la mercancía. Debo de tener un seguro. No lo pagó el vendedor, pero sí lo pagué yo. Porque ya ese es mi riesgo, mi responsabilidad y mi costo, dependiendo del término de negociación utilizado. ¿Sí? Ahí se transfiere la responsabilidad, que es un poco de lo que vamos a hablar en este momento. No sé si el compañero Brian nos va a hacer el aporte. Había visto que el compañero había abierto allí el micrófono. No sé si nos iba a hacer algún aporte o si no recibimos otro aporte más para destinar estos últimos 10 minutos. Sí, Brian. Que los Iconter también deben de estar específicos en la factura y también la persona, pues que el comprador cuando va a retirar en puerto también debe tener como los escritos de los mismos Iconter, porque si no coinciden, la mercancía no se la pueden entregar. Es lo que también alcancé como a entender. Muy bien. No hay coincidencia en los Iconter. Muy bien, Brian, muy bien. Es muy importante que la información de los Incoterms esté clara para todos los participantes de la operación. En este caso, el exportador, el importador, si está interviniendo un agente de carga, el puerto, el agente de aduana, que todo coincida en cuanto a
la información entregada con relación al Incoterm, porque si no se pueden generar unas dualidades allí de información y también unas dualidades en cuanto al tema de los costos establecidos para dicha operación. Ese aporte que nos hace Brian es bastante importante allí. Entonces, muchachos, gracias a los que participaron con sus aportes allí muy bien relacionados a lo que era esta lectura o estas lecturas que tenemos allí, que igual quedan allí disponibles, las tienen ustedes disponibles para validar cualquier tipo de información con relación a los Incoterms. Y que entonces pasamos a esta gráfica para indicarles primero, y como ya lo habíamos hablado, Incoterms no son normas, son términos internacionales de comercio que permiten el desarrollo de las operaciones precisamente entre las partes, vendedor y comprador. Esto a nivel internacional. Ahora, ¿qué determinan estos términos? Eso sí, unas condiciones puntualmente llevadas a 3 aspectos: riesgos, responsabilidades y costos de la operación. Yo les dejo aquí 2 parámetros que tenemos: Incoterms 2010 e Incoterms 2020. Primero, porque como lo pudieron identificar allí en la información que les dejé en la sesión anterior, los términos de negociación tienen una actualización periódica de cada 10 años por parte de la Cámara de Comercio Internacional. Esto aplicable desde hace algunos años hacia acá. Antes lo hacían no con tanta periodicidad, pasaban más tiempo. Esto está incluso desde 1930, 36, si mal no recuerdo, están establecidos estos términos. Se generaban algunas actualizaciones, pero a partir de creo que los años 1989, 1990, se vienen actualizando cada 10 años. Estos son las últimas 2 versiones que tenemos, Incoterm 2010 e Incoterm 2020. Y vamos a hablar un poco de los Incoterm 2020, que son los actuales, los que nos interesarían. Los dejo allí para que hagan su correspondiente validación o diferencias. Encontramos puntualmente en los Incoterm 2010 que tenemos 11 términos que se pueden aplicar, que va desde el Ex-World hasta el DDP, EXW hasta DDP. Ex-World es un poco el que el compañero nos decía hace un rato, que permite o entrega la posibilidad al vendedor de entregar la mercancía en su fábrica, factory. La mercancía está entregada en su fábrica, en sus bodegas. Eso hace el vendedor solamente. Factura la mercancía y la entrega en sus propias bodegas. De ahí en adelante, es el importador el que se encarga de hacer toda la operación. Es completamente válido. Puede que este exportador apenas esté iniciando, y aquí voy un poco con la respuesta a la compañera Luisa, que nos preguntaba cuál es el mejor término de negociación. Y yo le respondía, son todos. Porque es que depende de la condición de la operación, me podré ajustar al mejor término de negociación que me convenga a mí y que le convenga al comprador. Diferente es, ¿cuáles son los más utilizados? Esa respuesta sí te la tengo. Los más utilizados son el FOB y el CIF. Son los 2 términos más utilizados en el comercio exterior, porque son casi que equitativos para las partes. En el FOB, en el Free On Board, el exportador asume todos estos riesgos y costos hasta aquí, donde está la X, hasta la mercancía puesta sobre la borda del buque. Asume toda esta parte. Y toda esta parte es dejar la mercancía lista en almacén, luego trasladarla en un transporte hacia un puerto o un aeropuerto, asumir todos los costos y riesgos de la operación portuaria y dejar la mercancía sobre la borda del buque. De ahí en adelante, el comprador se encarga del resto: transporte internacional, operaciones en el puerto de destino, operaciones aduaneras en destino, traslado de la mercancía hacia el lugar de almacenamiento o hacia sus bodegas, además del pago de impuestos.
Y toda esta operación debe estar debidamente asegurada, se debe cubrir el riesgo. Aquí el riesgo en el tema del FOB es compartido. En esta primera parte el riesgo lo asume el vendedor y en esta segunda parte el riesgo lo asume el comprador. Un poco lo que nos preguntaba Milena, en cuanto a que listo, yo le estoy comprando a este señor sin seguro, él me lo está vendiendo sin seguro, él se encargó y se asumió todo el riesgo hasta acá. Si pasaba algo con la mercancía, este señor vendedor debería asumir todos los riesgos. Y luego aquí él le traslada el riesgo, cuando dejó su mercancía aquí, según el término de negociación, le traslada el riesgo al comprador. Entonces el comprador debe tener su seguro vigente y que aplique para esta mercancía que va a comenzar a ser trasladada de forma internacional y luego va a estar en su país surtiendo otros procesos y va a llegar hasta su bodega. Independiente de quién y en qué momento pague el seguro, la mercancía siempre debe estar asegurada. En teoría. En la práctica, muchos actores, importadores o exportadores, incluso no aseguran sus cargas por ahorrarse un costo, pero que a la larga puede ser un problema porque si pasa algo con la mercancía, pues muy seguramente la pueden perder de forma completa. ¿Quién nos iba a hablar, perdón? Yo, profe, Luisa. ¿cuánto vale un seguro de esos o qué porcentaje sobre el valor total de la mercancía o cómo es eso? Se tienen una gran cantidad de opciones, Luisa. Las aseguradoras, sobre todo las aseguradoras internacionales, pues tienen pólizas de seguro enfocadas directamente al tema de mercancías y al tema de traslados de mercancías internacionales. Eso dependerá de las negociaciones. Podemos encontrar, ¿qué te puedo decir? Encontramos tarifas sobre los valores de la mercancía o incluso sobre los valores de la mercancía más el valor del transporte o incluso los valores de la mercancía más el valor del transporte más los impuestos o incluso valores de la mercancía, transporte, impuestos y lucro cesante. Es decir, lo que podría dejar de percibir quien está pagando el seguro si pasa algo con esa mercancía. Eso es un tipo de negociación o varios tipos de negociación. Dependiendo de los montos también, hay empresas que mueven una gran cantidad de mercancía en un periodo de tiempo, en un año, por ejemplo. Allí las pólizas de seguro ofrecerán unas tasas más bajas seguramente. Para las empresas que no mueven tanta mercancía, las tasas de pronto serán más altas. Hemos encontrado tasas en el mercado incluso desde 0.02% sobre el valor asegurado hasta 0.5 o 0.7 o 1% sobre el valor asegurado. Eso depende de las negociaciones, de la cantidad de movilización de carga y también de las condiciones de la carga. Hay mercancía que es más delicada, hay mercancía que es peligrosa, hay mercancía que tiene ciertas manipulaciones, cierta mercancía que es susceptible a mayores daños, como por ejemplo los productos refrigerados o congelados. Si un contenedor refrigerado se daña su unidad y la mercancía se pierde porque se generó un cambio en la temperatura, las aseguradoras generalmente no pagan ese tipo de situaciones, porque se determina que es una condición que puede pasar y es un vicio propio de la mercancía y no te van a pagar. Pero son diferentes condiciones que las empresas aseguradoras ofrecen a los usuarios, exportadores o importadores. No quiero extenderme más allí y tomar más de su tiempo. En el caso de los Incoterms, creo que determinamos, ya luego entraremos a hablar un poco de los aspectos financieros, que eso será nuestra próxima sesión. Solamente quiero que quede claro aquí en el tema de los Incoterms como aspecto técnico de las operaciones de comercio internacional y de comercio exterior, que es una herramienta más. Es una herramienta más para los actores del comercio exterior, importadores, exportadores e incluso aquellos otros que intervienen allí, como los agentes de aduana, los operadores portuarios, los agentes de carga y demás. Porque a través de Incoterms saben hasta dónde van las responsabilidades de cada una de las partes y cómo pueden afectar esas responsabilidades a cada una de las partes. Aquí tenemos entonces unos términos que ustedes ya los podrán identificar con las herramientas que dejamos en la sesión anterior, están explicados cada uno de ellos. Aquí es de forma gráfica cómo los podemos manejar. Y además se identifican también en el módulo, ya para la versión 2010, que viene siendo muy utilizada aún estando en 2021 y teniendo la opción de
la versión 2020, la versión 2010 continúa utilizándose de muy buena forma y está vigente. Característica, pues nos lo dividen, así como lo encuentran en la información para 2020, aquí nos lo dividen por medio de transporte. Hay un grupo que está enfocado directamente a cualquier modo y medio de transporte, puede ser marítimo, aéreo o terrestre, y hay otro grupo de 4 términos de negociación que solo está enfocado a los medios de transporte marítimos. Medios de transporte marítimo, estos 4 términos, el resto para cualquier medio de transporte, cualquiera de ellos. Creo que podemos dejar hasta ahí, compañeros, esperando que los temas hayan quedado claros y bien entregados el día de hoy. Recordemos entonces que en el transcurso de la noche quedará habilitado el parcial. Les estaré informando a través del correo electrónico, como siempre lo hacemos, la disponibilidad del mismo, la disponibilidad del video de esta sesión para quienes llegaron un poco tarde y se pongan al día en los contenidos entregados al inicio. Y recuerden que el parcial estará disponible hasta el día lunes. Ya se entregaron las consideraciones del mismo allí al principio de la sesión. Si quieren recordarlas, pues les recomiendo que vean el video en estos minutos iniciales, donde se entregaron las recomendaciones, una vez esté disponible en plataforma. ¿Listo, compañeros? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, profe. No, profe, ninguna. Muy bien. Recuerden que de igual forma los canales de comunicación están abiertos para cualquier inquietud que tengan. Me pueden consultar sin ningún inconveniente. Obviamente no vamos a entregar las respuestas del parcial. Esa consulta no es válida. Y cualquier inconveniente que tengan con el parcial y con el desarrollo del mismo, muchachos, repórtelo inmediatamente con la correspondiente evidencia. Esperemos que no haya ningún inconveniente para ninguno de ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su asistencia y participación. Espero que les vaya muy bien este resto de semana, que les vaya muy bien en el parcial. Y damos así por terminada entonces la sesión del día de hoy. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias. Feliz noche. Hasta luego, profe, Feliz gracias. noche. Gracias, profe. Hasta luego. Con gusto, hasta luego.